Bueno, muchas gracias. Buenos días. Primero que todo, pues un saludo y un agradecimiento a ustedes por estar acá temprano. Y un agradecimiento muy especial a la Universidad Nacional en persona de Fabio Rincón y al Banco de la República por esta oportunidad de compartir con ustedes y de aprender de los conferencistas en el día de hoy. Bien, yo cambié una palabrita del título que leyeron ahora para que no sonara como tan cacofónico, ¿no? Integradora interdisciplinar, ¿no? La arquitectura del paisaje articuladora interdisciplinar. ¿Por qué esto? Porque siempre nos preguntamos ¿qué es eso de la arquitectura del paisaje? O es decir, quisiera poner una posición frente a esto porque la gente suele decir igual arquitectura del paisaje o paisajismo o jardinería o cosas de ese estilo. Entonces, de lo que se trata hoy es de que reunidos comentemos y aclaremos un poco esa noción, por lo menos desde el punto de vista que traigo yo teniendo ese título, ¿sí? Esa como maestría, no exactamente como título profesional inicial. Traigo aquí una frase, una idea de Fabio de hace más de 10 años, con la que concuerdo totalmente, ¿cierto? El paisaje, es decir, el objeto de trabajo de la arquitectura del paisaje, se ha mirado desde diferentes ópticas, se trabaja con diferentes metodologías y lo que es más importante, con diferentes intencionalidades. Hoy apenas vamos a mirar lo de las ópticas, no alcanzaríamos a mirar metodologías y para intencionalidades, pues bueno, cada quien se hará el examen de cuáles son sus intenciones cuando trabaja con el paisaje. Sucede, por ejemplo, en la industria inmobiliaria que la intencionalidad es hagámosle paisaje para que podamos cobrar más, ¿cierto? Eso sucede. No siempre, no en todo momento, no para todo profesional, pero sucede. Bien, entonces, parto de esta ilustración de la definición de paisaje de Kari Swanwick, una profesora de la Universidad de Sheffield, pues no pudo ser mi profesora porque soy una persona más joven. Ella recoge para el ente oficial que trabaja paisaje en el Reino Unido, porque allá sí es toda una institución, no hay proyecto de desarrollo ni de arquitectura que no lleve la condición de un estudio del paisaje y de una propuesta. A Caris le preocupa mucho, le interesa el carácter del paisaje. Y para definir esto, ella en este gráfico nos muestra cómo el paisaje forma a la gente y la gente forma al paisaje. Y eso en una espiral continua que nunca para. Y digo espiral, no es apenas un círculo, es espiral porque se desarrolla en el tiempo. Entonces ahí ya empezamos a ver que hay parte natural, parte cultural y social, y ella le da una gran importancia a este componente perceptual y estético. Es uno de los que con más frecuencia se olvidan. Y bueno, ahí dentro está detallado, eso de pronto no se alcanza a ver, no es del caso aquí, pero ese es el aporte por el lado de Kari Swanwick. Esto ya es producto mío, como yo lo interpreto o lo sintetizo, y entonces, pues sí lo hemos trabajado con el aporte de personas alrededor mío, pero no tiene como una fuente bibliográfica particular. Entonces el paisaje tiene su componente natural, su componente antrópico, es decir, toda la obra humana,
y su componente perceptual, es decir, toda el espíritu, el ánimo, ya sea individual o colectivo, para completar esta idea de paisaje, a la que no le puede faltar ninguno de esos tres componentes. Y allí creo que se resume, y cualquier cosa que busquemos le encontraremos lugar en esta definición. Si lo detallamos un poquito, entonces en la naturaleza resaltamos la dinámica, los procesos, las dinámicas, la estructura ecológica que está tan en boga, y la biodiversidad que también está en boga. Bueno, la estructura ecológica está en boga de pronto en los que nos dedicamos a leer de esto, no tanto en las entidades administrativas o estatales. Por el lado de la percepción, pues sigo llamando la percepción, pero se trata más de la multisensorialidad, de la sensibilidad, de la apropiación, insisto, ya sea individual o colectiva. Y en lo construido, no necesariamente son construcciones arquitectónicas, sino lo antrópico, pues, que lo podemos ver aquí o ver acá, que ya es obra manual humana. Ahí está, ¿cierto? La síntesis. Y si ustedes siguen, espero que sí, esos colores, cada vez que hablamos, esos colores están representando en los textos lo que corresponde a cada uno de estos componentes. Entonces, podremos pensar así, ¿cierto? Que en lo natural, eso es ecosistema, lo antrópico es símbolo del desarrollo, y esa percepción individual y colectiva van a traer un bienestar. Las intersecciones de estos las podemos ver así. Por supuesto que hay hábitat también en lo natural, hay identidad también con lo construido, pero digamos que son o nacen o son la idea más importante en esas intersecciones donde las ubico. Y tenemos ciertas características que buscamos, ¿cierto? Cuando hablamos de ambiente, buscamos sostenibilidad. Cuando hablamos de identidad, aquí tenemos que ejercitar mucho la ética, sobre todo hacia este componente natural del que hablaba antes. Y en el hábitat hacemos énfasis en la estética, por supuesto. Se habla también de estética ecológica o estética ecosistémica. Digo, esto no es una fragmentación, no es algo que se lotee. Esto siempre está en conjunto, son simples énfasis lo que muestro. Y todo eso constituye el sistema paisaje, ¿sí? Eso es para que podamos hablar de arquitectura del paisaje. Por este lado, el paisaje. Vamos a ver si ya viene la arquitectura. Hay una entrada a ello, y es recordar que ese paisaje está siempre presente, no lo podemos eludir. Es como pretender eludir el aire. Todos los días consumimos aire, consumimos agua y consumimos, entre comillas, paisaje también. Todo el tiempo estamos en ello. Ahora que veníamos caminando hacia acá desde el hotel, es un trecho muy corto, estábamos pendientes de ciertas imágenes, ciertos mensajes, ciertos llamados de atención que el paisaje nos va haciendo, y eso sucede todo el tiempo, pero a veces se nos olvida, lo dejamos de lado y no tenemos en cuenta ese carácter formador del paisaje. Nos distraen mucho, sobre todo actualmente, la informática, los aparatos electrónicos. Seguro que han visto todos esos chistes de cómo seremos dentro de unos años, que somos jorobados de estar mirando el celular
todas estas cosas. Y eso es cierto, ¿sí? Esos tecnicismos y estos aparatos nos están absorbiendo. Y es curioso porque ahí nos muestran unos paisajes, pero unos paisajes que solo vemos a la manera que el que lo puso quiere, pero no los percibimos realmente, no los percibimos de manera multisensorial, porque esa percepción de paisaje no es solo ver, es sentirlo con todos los sentidos. Entonces, el paisaje forma nuestro carácter, alimenta nuestro espíritu, estimula la creatividad. Y finalmente remata en identidad. No solamente el paisaje natural, el paisaje urbano, por ejemplo, el paisaje cultural, todos ellos nos marcan y son responsables, podríamos decir, de nuestra identidad. Bueno, a través de los tiempos siempre se ha intentado hacer definiciones de paisaje. Eso el profesor Maderuelo es maestro en ello, ha recorrido todas estas definiciones desde la creación del mundo, casi, no, mentiras, no desde la creación del mundo, sino desde cuando apareció el concepto paisaje. Y siempre estamos intentándolo, ¿sí? Siempre estamos dándole vueltas a finalmente qué diablos es el paisaje. Esta es una definición que ayudé a construir para la Iniciativa Latinoamericana de Paisaje, que curiosamente tiene su sigla en inglés, aunque es latinoamericana, pero bueno, así son las cosas. La iniciativa se lanzó en 2012 en Medellín y para ese lanzamiento entonces tuvimos esta definición, hablando de paisaje, de espacio y tiempo. El paisaje no es solamente espacio, sino que es también tiempo, esa evolución que va sucediendo. Cuando el paisaje tiene la dinámica que le achacábamos al componente natural, pero que también la tiene el componente cultural o antrópico. Factores naturales y humanos, ahí viene lo de los colorcitos. Todos esos factores son percibidos, pero lo grave es que también son modelados. Quizás nos hemos acostumbrado a pensar en el paisaje como algo que está allá, que bonito o feo, que alguien lo dañó, pero ¿y yo? Yo no. Y resulta que todas nuestras acciones afectan al paisaje, con intención o sin intención de hacerlo, con conocimiento, con conciencia de que estamos interviniendo en el paisaje o sin ello. Entonces ahí es donde viene lo bueno, ¿cierto? Que tenemos que estar atentos a que estamos interviniendo, estamos modificando, estamos modelando el paisaje. Y como somos tantos y todos pensamos distinto, pues para eso es que nace la disciplina de la arquitectura del paisaje. Pero entonces hablemos de qué es arquitectura, porque ya dijimos un poquito qué es paisaje, ahora hablemos de arquitectura. Esa definición que tengo ahí es de las definiciones iniciales que hubo, ¿cierto? Al mirar la semántica, la epistemología, eso era en un inicio, ¿no? Hace los siglos de los siglos. El arquitecto era el jefe de los albañiles. Es decir, la arquitectura estaba orientada a los edificios, a las construcciones y punto, pare de contar. Esto ha cambiado mucho porque evolucionamos, porque hay dinámica, porque el tiempo cambia, porque las culturas cambian, por supuesto que sí. Y yo, aunque tengo un título de arquitecta, pues hace mucho tiempo que no funciono en relación con la arquitectura,
Entonces no sería quien para hablar más de ella, pero sí para las acepciones contemporáneas que hay del término, no de la profesión, sino del término. Entonces, últimamente me he encontrado con esto, ¿cierto? Arquitectura del sistema, perdón, pero es que eso es un poquito... bueno. La arquitectura del sistema. Hay que ver cómo es el sistema para intervenir en él. Estas son palabras y frases de administradores de empresas. La arquitectura de procesos, modelo de negocios de toda organización. Y esto no me lo invento ni es puro Wikipedia, sino que es el vocabulario. Mi sobrino tiene una maestría en inteligencia de negocios y todo el tiempo habla de la arquitectura de esto y la arquitectura de aquello en términos de su profesión. La arquitectura de software, bueno, ahí tienen cómo es eso, es la organización del software para avanzar en ello. A tal punto que hay, por ejemplo, esto, el manejo de los requerimientos de algo, ¿no? de una organización. Aquí están los marcos y los principios de una organización, el marco y los principios, y en el centro está el manejo de los requerimientos. Y tenemos la visión de la arquitectura de los negocios, la arquitectura de los sistemas de información, la arquitectura de la tecnología, otros ítems, y el manejo del cambio de arquitectura de las organizaciones, de las empresas. Entonces, ¿qué le dice a uno eso? Hoy en día, arquitecto no es el jefe de los albañiles, arquitecto es el que organiza cosas, actividades, propuestas para ir más adelante, propuestas de desarrollo, propuestas de negocio. En ese sentido, llamarse arquitecto del paisaje no quiere decir yo soy quien hago un edificio y luego le pongo las maticas, como creíamos por ahí en los 70s, tal vez en los 80s, como se creyó, digamos, a finales del siglo pasado. Ser arquitecto paisajista es quien pretende, con una osadía inmensa, organizar el paisaje. Este contenido de esta diapositiva es tomado de la ASLA, American Society of Landscape Architects. Creo que fue Terry Clements quien redactó esto. Ella fue presidenta de la ASLA, que es la asociación más grande de paisajistas que tenemos en Latinoamérica, y ella propone esto, ¿cierto? El objetivo de la arquitectura del paisaje es ser creativa, sostenible, estética. ¿Qué será eso? Bueno, escala todas las escalas. ¿Para qué vamos a negarnos a alguna? El propósito profesional, la planificación y el diseño interdisciplinarios. Esa es la clave de nuestro trabajo. Esa es la clave de la manera como abordamos el paisaje y la pretensión de organizarlo. Y finalmente, pues las competencias, tenemos que tener sensibilidad, conciencia y yo diría que sobre todo compromiso ambiental. Se habla mucho de la conciencia ambiental, pero lo que nos hace mucha falta en todos los temas de nuestra vida es compromiso. Y finalmente hay que saber de técnicas y hay que trabajar con la gente y para la gente. Ahí nos relacionamos mucho con sociólogos y con todo este asunto cultural que nos tiene aquí hoy. Esta es otra visión, esta también es de la ASLA y está mostrando ese objeto de nuestro trabajo
no de esta manera gráfica equilibrada como lo pintaba yo, sino más bien como un paso del tiempo. Lo primero que hubo fueron las formas naturales, por supuesto, luego apareció la vida silvestre en la evolución del mundo, pues del planeta Tierra. Está el uso de la tierra. Aquí donde ellos dicen historia, yo que lo adapté, tenía más bien una cuestión urbana, intervención urbana, pero se me desapareció. Y finalmente la experiencia, eso de lo que les hablaba al comienzo, de cómo la relación, el diálogo que establecemos con el paisaje es supremamente importante, no es un objeto allá solito. Entonces, de la experiencia es la única que es pues totalmente intangible, todo lo demás es material, físico, lo podemos tocar, lo podemos ver, pero la experiencia sí es un poco más etérea y tal vez por eso se le huye. El medio natural es la base para toda obra humana y eso no es fácil de aceptar. Como es obvio, yo tengo que ver, y ahorita en lo que va corrido este semestre, estoy dando clases en un pregrado de arquitectura en Ibagué, donde resido ahora. Y es muy difícil, son estudiantes de 10º semestre y es tremendamente difícil hacerles entender esta obviedad. Debajo de su proyecto arquitectónico hay toda una historia, hay una base natural que lo soporta, hay un relieve, hay un agua. Normalmente lo que hacen la mayoría de los inmobiliarios es aplane el relieve, saque el agua, tumbe el árbol y con ese se va la fauna y bueno, y produzcamos este objeto que, repito, va a modelar el paisaje que otros ven. De ahí la dificultad del asunto. Pero entonces recordar que la naturaleza es la base de estas obras antrópicas. Bueno, aquella era como la mayor escala en la que uno podría pensar en que trabaja. Perdón, me devuelvo. Porque en este paisaje también intervenimos nosotros, los arquitectos, paisajistas, por más de que nos llamamos arquitectos, no hacemos construcciones allí, pero intentamos organizar ese paisaje para mimetizar en él ciertos usos humanos. Ojalá en lo más posible queden mimetizadas las intervenciones humanas en un paisaje como este, sobre todo si es un paisaje muy reconocido y demás. Otra escala, la escala como de la planificación bidimensional, como la ven el 90% de mis estudiantes de arquitectura. Se nos olvida muchas veces la tridimensionalidad y lo que puede implicar, perdonen los letreros ahí, pero no los puede quitar, eso fue de una revista por ahí, tomé esa imagen de cómo el paisaje se transforma totalmente y cómo prácticamente, si no fuera por estas moticas, pero también antropizadas, ¿no? Están dominadas por la tijera y por la voluntad humana y no se les deja hacer lo que vinieron a hacer, lo que quieren ser. Y pues construimos un nuevo paisaje en otra escala distinta. Esto representado aquí puede ser cualquier cuadrícula de estas, pero eso nos lleva a la escala vivencial, que es de lo más importante que pueda haber en nuestro trabajo, porque como trabajamos para la gente, lo más importante es lo que la gente experimenta, no solamente lo que ve, sino lo que puede oír, sentir en su piel,
todo lo que esto le puede traer a la memoria, etc. Y esa misma vivencialidad buscamos reflejarla en espacios un poco más urbanos. ¿Y más escalas? Pues claro, más escalas. La escala micro. Pura naturaleza, tal vez sí, pero esto puede ser provocado, puede ser buscado como una intención de diseño. Tengamos un jardín que atraiga a los tales y tales, ¿cierto? Pero a veces aparece ese paisaje de pequeñísima escala que se vuelve, para quienes construyen, se vuelve hasta molesto. Quitemos eso de ahí. Y eso lo que nos está recordando es que la base de todo esto que nosotros hacemos y corremos y nos preocupamos por poner, la base es natural y a veces se sacude de nosotros y aparece. Kim Sorvig es un profesor de la Universidad de Nuevo México que estuvo visitándonos en Medellín cuando yo trabajaba allá y nos planteaba esto, cómo es esa interdisciplinaridad de la arquitectura del paisaje. Entonces él recoge las diferentes ciencias, la ecología, usos de la tierra, la horticultura, que es como entre los dos, las ciencias sociales con toda su discriminación por líneas y áreas de trabajo, la administración misma, la construcción, por supuesto, toda la técnica de la que hablábamos antes, los métodos de datos y el diseño, finalmente el diseño, pero eso no es más sino que la arquitectura del paisaje. De eso se trata nuestro trabajo. Y eso no me lo estoy inventando, eso lo dice la ASLA, lo dice Kim Sorvig en este caso. Y ahí en esto, cuando se reúnen tantas disciplinas, hay que empezar a ponerse de acuerdo en las palabras. Yo trabajo mucho con arquitectos. Y me encuentro con este vocabulario frecuente y desde el punto de vista del paisaje lo que nosotros proponemos es esto. No sé si a alguien por allá le tapo, no, que voy a tapar, ¿cierto? Para que ustedes lean esas palabras, para eso están grandecitas y dejar un respiro de mi voz ahí. Sonando, para que el paisaje no les sea tan monótono. En esta última de medio ambiente y naturaleza, hay una persistencia en llamar ambiental a lo natural. Yo no sé por qué, yo no sé de dónde sale eso. Una profesora chilena con quien lo discutíamos, me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que de naturaleza se hablaba en la primaria y a la gente le da como pena volver a eso. Hablan más de lo ambiental. No sé, ella también trabaja mucho con gente de las ciencias técnicas, entonces no sé si será eso, pero hay que distinguir muy bien cuando estamos hablando de naturaleza y cuando estamos hablando de medio ambiente. Eso parece obvio, pero yo vine aquí a decir obviedades, a recordar ciertas cosas. Y también que el paisaje no es lo mismo que naturaleza, eso hay que insistir mucho con los estudiantes porque da igual. Y bueno, ya lo decía, naturaleza no es lo mismo que medio ambiente. Cuando tenemos esos dos vocabularios, tenemos la tendencia a ver el mundo distinto. Entonces, por la primera columna de vocabulario, vemos así, con estos polígonos que se usan en ordenamiento territorial, con esas cuestiones muy sectorizadas, muy fragmentadas, que no tienen
que ver con paisaje, y por el otro lado, pues recordamos lo que la naturaleza nos enseña en sus ecotonos y lo ponemos en práctica también en la obra construida. Esta línea no quiere decir que eso sea el ecotono, sino es lo que haría un concepto de estos sobre una situación de estas, ¿no? Separar, siempre separar y fragmentar. Nuestras competencias, ya lo decía el mensaje de la ASLA, de la sensibilidad, la conciencia, el compromiso ambiental, la creatividad, y me parece que ajusta muy bien con lo que proponía o decía Humboldt de sí mismo, de lo que él hacía, que era trabajar en investigación científica con calidez de sentimiento y con fuerza imaginativa. Ese señor sí que fue un paisajista. Él hablaba de cómo sin sentimiento no podía haber, y él se refería a la naturaleza. Su trabajo era de lo más sensible que podamos imaginar, pero sin dejar la mirada científica y sin dejar la calidez, la creatividad. También tenemos que hacernos a otras competencias, como el liderazgo. ¿Por qué? Porque nos toca coordinar, recoger, llamar, convidar y llamar a todos estos otros profesionales a trabajar con nosotros, a coordinar, a integrar y a hacer seguimiento a largo plazo. Porque como nuestro trabajo siempre involucra la naturaleza y la naturaleza es dinámica y muchas veces coge para donde no quisiéramos, pues hay que hacer el seguimiento. Bueno, ahora paso a hablar de la profesión en sí misma. La arquitectura del paisaje como programa académico nació en 1901, o sea, ya lleva ratico. Nació en Harvard con su nombre como arquitectura del paisaje y se estuvo desarrollando en los Estados Unidos, pero en Europa, en la posguerra, se reunieron en Cambridge, Inglaterra, 8 profesionales muy preocupados porque la reconstrucción de la guerra iba a arrasar con lo que ellos habían tenido, con aquello que era su identidad. Entonces fundaron la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas en 1948. La IFLA continúa desde entonces y hoy agremia, no son 77, creo que son 78 porque acabó de entrar República Dominicana, no sé si 78 o 79 porque también Guatemala acabó de integrarse a la IFLA. Decía Sir Geoffrey Jellicoe, que tuve el grandísimo honor de conocerlo, que nos estamos acercando a una época en que la arquitectura del paisaje o el diseño del paisaje será considerado la más completa y compleja de las artes. Pues eso es una gran responsabilidad y un momento de aplicar esa competencia de nosotros, de poder recoger a todos los demás y poder coordinar. Esta es la Organización Mundial de la IFLA. Actualmente tiene 5 regionales. Aquí solo aparecen 4 porque Medio Oriente es una muy pequeñita y muy nueva por acá, que tiene apenas como 3 años, creo, de haberse creado. Aquí está nuestra región Américas y aquí abajo están resaltadas las otras regiones, las iniciales, la región Europa, la región África y Asia-Pacífico. Asia-Pacífico es supremamente activa.
La IFLA tiene congresos mundiales, como estos que están, como el que acaba de terminar en Oslo. Este congreso fue supremamente fructífero y se firmó un acuerdo de todos los paisajistas del mundo para trabajar en un pequeño aporte a la crisis climática, que no es cambio nomás, sino caos climático. El trabajo de los diferentes comités, se hace concurso de estudiantes, aquí estábamos premiando uno, el premio Sir Geoffrey Jellicoe al mejor trabajo, pues a toda una vida en la arquitectura del paisaje, y también hacemos conferencias regionales. La próxima conferencia regional, será en Chile, ahorita en noviembre. Aquí sigue la organización de la IFLA, los comités. Ahí estamos los líderes del comité académico de cada una de las regionales. No aparece la líder mundial, que ahorita casualmente es de Medio Oriente. Aquí está lo que les decía de la próxima conferencia regional, esta información que hay acá, y también un recuento de los programas académicos que hay en las Américas. Viven apareciendo y desapareciendo programas, entonces es bastante difícil llevar todo el inventario, pero lo intentamos. Estamos en ese proceso, trabajando por todo lo que decimos acá, el reconocimiento, la acreditación, todo esto es académico porque la conferencia va a tener el tema de educación y nuevos paradigmas, ¿sí? Paisaje y arquitectura del paisaje, educación y nuevos paradigmas. También se hace un taller de estudiantes que se llama Estudiantes Latinoamericanos en Paisaje. Encuentro Latinoamericano de Estudiantes del Paisaje. Y bueno, pues están muy invitados quienes quieran participar. Yo puedo enviar esta invitación a todos, creo que Fabio la tiene bastante amplia también. Bueno, entonces nosotros, ahora pensemos en Colombia, estamos paraditos acá y nos la pasamos trayendo información más o menos en la medida en que está mostrada aquí. La traemos de Estados Unidos y de Europa principalmente, y ahora un poco del llamado Cono Sur. Pero ¿y nosotros qué? Nosotros con esta riqueza impresionante que tenemos, con esta diversidad apabullante, y no, copiamos de lugares que no son tan diversos como este. Entonces estamos desaprovechando oportunidades. Por ejemplo, aquí hay un ocobo florecido en una calle de Ibagué. Ahorita, antes de venir, me tomé esa foto. Está lleno de ocobos florecidos, pero no, suspiramos por los cerezos de Japón, ¿cierto? Que es la misma cosa, el mismo color, son árboles, tienen flores y tienen el mismo color, pero claro, como no somos organizados, como no reconocemos eso, como no realzamos lo que tenemos, pues eso es tarea principalmente de los paisajistas, pero somos pocos, somos muy pocos, la verdad. Entonces, en ese sentido, estamos en un plan de comunicarnos con el resto del trópico. El Congreso Mundial del año pasado fue en Singapur y pudimos establecer unas relaciones que nos identifiquen, que nos aúnen en esa base natural de la cual partimos. Y bueno, por allá hay, diremos que otra cultura, pero uno va a Tailandia y se siente como si estuviera aquí con el mismo desorden y las plataneras y todo, pues lo que tenemos acá en nuestro trópico. Y más si pensamos en condiciones que nos asimilan. Estos mapas son producto de un programa World Mapper de la Universidad de Sheffield, donde
donde estudié, pero pues esto es bastante, mucho más reciente, por supuesto. Bueno, esto debe tener como unos 10 años este estudio, no, menos, 8 quizás. Entonces, de lo que trata es de mostrar el grado de diversidad que tenemos. Miren, Colombia sola tiene el mismo grado de diversidad que todos los Estados Unidos, o casi que toda Europa. Y lo mismo pasa por acá, lógico, ¿no? Pero también miren el grado de inversión y desarrollo tecnológico. Entonces, estamos equivocados cuando pretendemos de aquí copiar de allá, copiando de donde no hay diversidad, pero hay mucha tecnología. Ese es el llamado desde el paisaje que nos identifica, es a mirar, hacia nosotros. En ese sentido, pues entonces nosotros tenemos la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, fundada en 1981, miembro de la IFLA desde 1983, con 4 gaticos, porque no éramos muchos. Se hizo Congreso Mundial en el 91, con los mismos 4 gaticos, éramos 7 o 10 paisajistas, pues todo con mucho liderazgo de Marta Fajardo y de mucha búsqueda por parte de ella. Y se creó en el 92 la llamada especialización en arquitectura paisajista. Yo alego siempre, uno en esto no se puede especializar. Uno no se especializa en lo que no conoce, uno tiene que abrir el abanico y apropiarse de todo lo que está ahí a la mano. Entonces, este programa ya tiene una categoría de maestría, son 3 semestres intensos, ahora en diciembre voy para allá a clase, y a apoyar a la Universidad del Valle para que esto se convierta en maestría, porque con el apoyo de la IFLA eso es factible. Bueno, y la SAP tiene ahí sus comités, sus miembros de toda índole, está en el proceso de establecer unas regionales. La regional con más cara es la de Antioquia, eso le hemos buscado nombres, SAP de Antioquia, algo así, porque pues como allá estuvo la maestría y tenemos mucha gente y tenemos gente, pues muy buenos profesionales, pero además conocedores del paisaje y expertos en él. ¿Qué se ha escrito? Por ejemplo, el libro de Lida Caldas de Borrero, que fue la primera paisajista que hubo en Colombia, un libro de Verónica Iglesias, también de Cali, un libro del derecho al paisaje de Ana Carolina Zuluaga, creo que es de Manizales, ella. Ajá. Bueno, entonces ese tipo de cosas. La revistica de Marras, la revista que editamos con una colega alemana. Generalmente tienen que venir de afuera a abrirnos los ojos. Por favor, ábranos los ojos. Tienen que venir de afuera a abrirnos los ojos. Con ella hicimos 8 números de la revista Arquitectura del Paisaje, que si yo no estoy mal, yo lo digo, a ver si hay quien me diga que no es así, pero creo que fue la primera impresa en español en arquitectura del paisaje en el mundo, porque en España no encontré y todavía no había mucha madurez de la maestría de la arquitectura del paisaje en el momento en que se hizo la revista. Contribuciones impresas desde lo profesional en Bogotá, con el Jardín Botánico, o esta, muy curiosa, que se llama Guía de Lineamientos Ambientales para el Diseño de Proyectos de Infraestructura en Bogotá. ¿Qué está diciendo eso? Pues que hay algo desde lo natural, desde lo ambiental, y hay algo desde la infraestructura que tiene que entrelazarse, y de eso se trata. Y claro, pues como lo tuve en mis manos, todo es muy direccionado a verlo desde el paisaje. Eso todavía existe, da vueltas por ahí. La academia, propuesta en el año 2000 en Bogotá, en 2004 en Medellín,
persistencia, porque no sé si puse que esa era otra de las cualidades que debemos tener los paisajistas, ser persistentes y persistentes a morir. Con la persistencia desde 2004, en 2008 fue aprobada la maestría y empezó en 2009. Y hoy en día tiene unos 70 egresados, una egresada de honor por allí, detrás de Fabio, un profesor por allá. Estamos inundándonos, estamos metiendo por ahí, por el mundo, y allá están los primeros 7 egresados que hubo en todo el tiempo. ¿Cómo fue la estructura de esa maestría? Así, miren que hay coherencia. Lo natural, lo humano, lo funcional, pues, o lo construido junto con lo técnico, y finalmente la integración. Esa fue la estructura conceptual para armar la maestría. Entonces, responde a toda la cháchara que les he venido compartiendo. Y también la enseñanza colaborativa, porque como necesitamos profesores de todas las áreas, necesitamos un abogado ahí para que nos hable de la administración y de las leyes, necesitamos un hidrólogo para que nos hable de las aguas, pero todo tiene que ser en colaboración, no cada profesor da su paquete, sino que todos estamos en la continuidad de ese diálogo con los estudiantes. Yo no sé, los profesores de la maestría se acostumbraron a que no les incomodara mi presencia en casi todas las clases, tratando de conectar, ¿no? De buscar lo que podría conectar una ciencia con la otra, una disciplina con la otra en la mente de los estudiantes. Hay también eventos. Para el lanzamiento de la maestría conseguimos el apoyo de la ASLA. Vinieron 2 profesores de Estados Unidos y uno de Canadá, y tuvimos un evento pues grande. Esto de los eventos lo que tiene que tener es continuidad, porque un evento llega y pasa y chao. Pero cuando hay continuidad, el mensaje permanece, el mensaje se difunde. Por ejemplo, entonces hacemos abril, mes del paisaje, porque abril es el cumpleaños de Sir Geoffrey Jellicoe, entonces lo hacemos en instituciones o lo hacemos desde la SAP, etc. Esto es de la conferencia regional que se hizo en Medellín y se aprovechó para el lanzamiento de la LALI. Y miren, el símbolo de esa conferencia y del ELEPA fue este. No sé si lo conocen. El macondo, el árbol de macondo y la flor de macondo. Ese fue el símbolo porque era para reforzar identidad, pues no paisa exactamente, pero colombiana, ¿sí? Identidad colombiana, pues porque venía gente de toda Latinoamérica, de todas las Américas. El programa EDAP es algo que desde el Comité de Educación establecimos y con el apoyo de la IFLA, y es Educadores en Arquitectura del Paisaje para América Latina. Bregando mucho para la continuidad, hicimos los dos primeros en Medellín y estamos próximos, ¿cierto, Cristian? Estamos próximos a hacer el siguiente el próximo año entre Ibagué y Cali. Es un diplomado completo, 120 horas, que se dan 60 en un paquete y 60 en otro paquete, en un semestre y en el otro, para no perjudicar mucho a los profesores. Y de lo que se trata es de que todos combinemos conocimiento alrededor del paisaje. Entonces, esperamos hacer una sesión en Ibagué y la otra en Cali, dado que existe la maestría, y la especialización y todo esto. Aquí está una foto del primero, donde vinieron personas de 7 países de Latinoamérica y la pasamos muy bien. Entonces, el posicionamiento de la arquitectura del paisaje requiere educación en todos estos ámbitos que presento ahí, no solo en los jóvenes, sino en los funcionarios, en los profesionales y en la comunidad misma.
Estos son algunos artículos específicamente sobre paisaje y venidos de la arquitectura del paisaje que se han publicado por ahí en revistas propias colombianas, en una revista de Alemania y en este libro que es de Croacia. Si alguien necesita preguntarme algo, aquí está. Y los dejo con esta reflexión de Marcel Proust para que sigamos abriendo los ojos al paisaje. Los ojos y los oídos y todos los sentidos. Muchas gracias por su atención. Creo que me alargué. Bueno, muchas gracias a la Magíster Gloria Aponte por su aporte y por su conferencia. En estos momentos haremos espacio para preguntas. Las preguntas se realizarán de forma consecutiva y se responderán de la misma manera. Primera pregunta, por favor. Caballero, quien pueda. Difícil. Pero afortunadamente, como la mayoría de los paisajistas residíamos en Bogotá, digo afortunadamente para Bogotá, tuvimos oportunidades, ¿sí? Lo que pasa es que hay que mantenerse todo el tiempo, como lo decía, esa persistencia a lo largo del tiempo, pero tuvimos oportunidades, por ejemplo, una vez de dictarle un diplomado a los funcionarios del IDU. Al comienzo estaban pues desesperados, los obligaron a ir y al final, ay, ¿y por qué no le cuentan eso a los del acueducto, a los de planeación, a tal cosa? Pero tú sabes que depende de las personas, ¿no? Del funcionario de turno, del momento. Entonces, no es fácil, pero ahí vamos. Por ejemplo, ahora pues que resido en Ibagué, puedo hablar de él, un compañero de Valentina, también egresado de la maestría, está incursionando por allá porque hizo su trabajo muy relacionado con ordenamiento territorial. Pero en síntesis, difícil, pero ahí vamos. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Pues el territorio puede ser una escala grande de paisaje, ¿sí? En términos de paisaje queda en la escala grande, y a la concepción de territorio le queda faltando, para hacer paisaje, la sensibilidad individual, la vivencia. Uno, pues el territorio se mira en esa gran escala, cuando uno baja a la escala de propia vivencia, ya está en paisaje, ¿sí? Eso lo discutíamos mucho en el último simposio que hubo en Bogotá, en La Salle, para celebrar Abril, mes del paisaje. Pero es eso, yo creo que en términos de territorio se ve más como algo que se trabaja, sí, hay gente allí, pero no está involucrado quien hace el trabajo, es decir, no está esa escala, la escala de lo vivencial, en términos de paisaje, ¿sí? Puede que esté en términos de oficio, de cierta cultura, pero para nosotros queda faltando. Deberíamos tener un psicólogo allí, o no sé si lo tengan cuando trabajan en cosas de territorio. Última pregunta, por favor. ¿Alguien más? Adelante. Más pregunta es como articulada a lo que comentaba la chica anterior, es que el concepto de lugar, que fue muy reiterativo en la presentación, se articula fácilmente al territorio desde la configuración de ese escenario como experiencia. Creo que hablar de lugar en
observa y quienes producen, quienes construyen ese paisaje. En ese sentido, el paisaje entra en diálogo en una escala territorial, ¿cierto? Desde esa dimensión de lo que Gracias, Cristian. Por allá un señor quería preguntar algo, pero no sé. Atrás. Un pequeño espacio para una última pregunta, por favor, para seguir con la programación. Cortica. Adelante, caballero. Para un paisaje de monocultivo, la arquitectura paisajística, ¿qué propone para...? La arquitectura paisajista, no paisajística, propone que no haya grandes extensiones de monocultivo y que lo primero que se atiende es lo que la naturaleza ofrece. Seguro que ahí en esa naturaleza hubo corrientes de agua o hubo bosques o esto, y entonces habrá que combinar y no tener pues como los que conocemos de palma de aceite o cosas de esta índole, ¿sí? Entonces es estar no solo en la producción, sino también o principalmente atendiendo la base natural. Gracias. De nuevo, gracias a la Magíster Gloria Porten por su intervención.